Bienvenidos, bienvenidas. Seguiremos entonces con un gran medicamento también que van a encontrarse también a menudo, el Apis mellifera o melífera, ¿no? El nombre de la abeja es el Apis mellifera. Es un medicamento que se hace con la abeja completa, se tritura. Bueno, siempre les digo, no se crean que cuando uno va a comprar este medicamento a Hahnemann o a cualquier otro fuera de Bolivia, pues que van a tener ahí una abeja que van a triturar ellos, ¿no? Ellos tienen la tintura, no se preocupen, no estamos hablando de triturar animalitos. Afortunadamente, algunos se ha sacrificado, obviamente, pero afortunadamente no es lo que se hace siempre. Con la tintura base es suficiente, ¿no? Y esa tintura dura años, es decir, que no es que tengas que hacerla cada rato. Así que para los animalistas preocupados les diría tranquilos. Bueno, ya saben que hay muchos remedios se contabilizan más de 200 remedios que son de origen animal, ¿no? Este es uno de ellos. Bueno, aquí tenemos esta abeja, es la abeja común europea. Es una abeja que al final se ha extendido por todo el mundo y proviene justamente de África, de Europa y de parte de Asia, ¿no? Y es la más común en la fabricación de miel, es la que más produce miel y bueno, es una abeja muy, muy valorada, muy cotizada, ¿no? Energéticamente, pues las abejas tienen, ya sabemos, una organización increíble, es un ser que no es concebido de forma individual. En realidad ningún ser es concebido de forma individual, así es que no es que estemos aquí ante... Pero digamos que el nivel organizativo que tiene esta especie sobrepasa, en fin, casi cualquier organización a otros niveles en otras especies, ¿no? Por ejemplo, la nuestra, que nos queda mucho para llegar a lo que las abejas son capaces de hacer en ese sentido, ¿no? Así es que bueno, eso sería, quería hablarles un poco, obviamente el remedio está, aunque tiene una parte emocional, una parte también mental, ¿no? Es un remedio que se utiliza sobre todo para cuestiones físicas, ¿no? Insisto, ya lo vamos a ver luego, también tiene su parte emocional, ¿no? Hay una característica y es que el veneno de la abeja, ya sabemos que cuando este animal pica, muere, en realidad, porque pierde el recto, pierde todo, entonces ya el sistema digestivo pierde y ya muere, al rato muere. Y no entiendo por qué, aunque tiene su razón seguro. El caso es que el animal se sacrifica cuando muere, ¿no? Y el veneno que tiene cuando pica con su aguijón, un Jason veneno, y es un veneno que tiene esta característica. Aquí leo textualmente, ¿no? Inflamaciones agudas y muy violentas. Eso es lo que pasa cuando nos pica una abeja. No sé si a todos les ha picado alguna abeja alguna vez. Espero que no sean alérgicos porque la reacción es muchísimo peor y que se acompañan de edema rosáceo, parcial o general y de dolores punzantes. Los dolores son fuertes cuando te pique una abeja y ardorosos. El ardor es una característica de la picadura de la abeja, como habréis sentido en alguna ocasión, como producidos por agujas calentadas al rojo vivo. Esa es la descripción que se hace de la picadura de la abeja, el lápiz melífica o melífera. Eh, Hay otras especies, más o menos sus picaduras suelen ser igual, hay otras que no pican, que no tienen esa característica, que son las criollitas de aquí de Latinoamérica. Y, y bueno, eso, esta característica de su picadura es justo la característica del medicamento homeopático. Vamos a utilizar Apis mellifera para cualquier tipo de inflamaciones, hayan sido, por supuesto, producidas o no por abejas, sino por cualquier otra circunstancia.
que sean eso, agudas, violentas, que se acompañan de edema rosáceo y dolores punzantes y ardorosos. Y generalmente que cuando tocas, se empeora cuando tocas y además deja la marca del dedo. El edema está muy conectado al apis mellifica, de tal manera que es un medicamento que vamos a utilizar mucho para justamente el edema de muchas circunstancias y sobre todo si son edemas que duelen al tacto, ¿no? Y si encima son dolores punzantes, más todavía. Entonces no vamos a dejar de pensar en apis con dolores, inflamaciones, hinchazones, etcétera. Es una de sus características más increíbles, ¿no? Bueno, fíjense estos labios, esto ya obviamente es una alergia. Hay gente que es alérgica a la picadura de abeja y bueno, incluso puede llegar a producir la muerte. Cuidado. Hay gente que es tan alérgica que si llega a tener puede tener un edema de glotis, asfixiarse, morirse directamente. Entonces, esta característica, ¿no? Es que tenga que ser tan exagerado, pero cuando vean alguna hinchazón parecida a esta, aunque en mucho menor grado, el apis va a ser su medicamento casi con toda seguridad, ¿no? En la persona sensible, además, acompaña de náuseas, también. Realmente hay mucha gente sensible a la apis melífica. Sabemos que también la picadura de abeja se utiliza de forma terapéutica en apiterapia, ¿verdad? Que se utiliza especialmente para las artritis. Es un gran medicamento para las artritis y para muchas cosas más. Y además con un sentido homeopático, es curioso, ¿no? La apiterapia está muy conectada a la homeopatía porque en realidad no es el veneno lo que te está curando, sino la respuesta de tu cuerpo, la respuesta orgánica hacia el veneno, es lo que cura realmente. Y eso es un principio homeopático, como ustedes ya saben. ¿Vale? Bueno, náuseas, las náuseas por lo tanto es un síntoma muy conectado a este medicamento, con sensación de que va a morir inmediatamente, angustia y miedo a la muerte, ¿no? Miedo efectivo, rápido, ¿no? Es decir, miedo a la muerte rápida. Parece que va a morir. Entonces, ese síntoma, de hecho, se puede comparar con acónitum, ¿de acuerdo? Hay esa gente, o sea, en ese momento agudo donde la persona o el animal está sintiendo una muerte inminente, es algo que tenemos que recordar siempre conectado a la apis melífica o al acónitum, cualquiera de estos dos medicamentos, ¿no? Obviamente, en una situación así hay que darles una potencia media elevada, ¿no? Porque es algo bien profundo, o sea, es algo que corresponde a lo mental y por lo tanto no podemos utilizar potencias de 5, de 7 o de 9, por ejemplo, ni tinturas madres. Lo que tenemos que hacer es utilizar acónitum o apis melífica a potencias que superen los 30 CH, ya sabemos lo que hay, ¿no? O una LM también. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar estos remedios, como es algo bien agudo y bien violento, lo vamos a utilizar, por ejemplo, cada 5 minutos, puede utilizarlo, no hay ningún problema, cada 15 minutos, etcétera, ¿no? Depende del estado en que se encuentre la persona. Dice, en 10 minutos lo cubre una intensa y extremadamente ardiente urticaria, el picor. Eso es bien presente en las picaduras de las abejas, que produce atroces sufrimientos y que le obligan a gritar y retorcerse como si quisiera despedazarse. Este síntoma, con ese dolor tan fuerte, se puede comparar con belladona también. ¿Ya? La belladona tiene este tipo de dolor, así tan desesperante, ¿no? Que provoca gritos, ¿no? También la camomila, podríamos compararlos a este tipo de dolor, ¿de acuerdo? Y son calmados precisamente por agua fría en forma externa. Esta característica es una característica de apis. Hay otros medicamentos que tienen dolores que no son calmados por agua fría. Por ejemplo, los dolores de Arsenicum album son calmados por agua caliente, por el calor, es curioso. Entonces, ven que cada medicamento tiene sus características, ¿no?
Bueno, haciendo más homeopatía comparada de la melífica, aquí les comentaba esto, ¿no? De que el arsénico mejoran con el calor, mientras que el lápiz mejora con el frío, dolores ardientes, el ardor, eso también es muy de arsénico, ¿verdad? Igual que de fósforo, igual que de cali bicromicum, etcétera. Bueno, hay muchos medicamentos que, no, que tienen esta característica, pero el arsénico y el lápiz, la belladona también es ardorosa. No se olviden de eso. La belladona es también muy violenta y ardiente. La camomila también es dolorosa y ardiente. Estados edematosos. No se olviden de pensar siempre en este medicamento cuando haya un edema, ¿no? Para los que no saben, el edema siempre es la acumulación de líquido, ¿no? Pero hay edemas que son fríos y hay edemas que son calientes, hay edemas que no duelen, hay edemas que sí duelen, que son ardorosos, punzantes incluso. Entonces, para los edemas que duelen, no para los que no duelen, porque no es característica de epidemiolítica, tenemos este tipo de remedio, ¿de acuerdo? Y que duele a la presión. Eso es lo que pasa cuando te pica una abeja, cuando te lo tocas, está muy sensible y duele a la presión, ¿de acuerdo? Y hay una cosa aquí, para aquellos que son muy sensibles a lápiz melífica, está el edema de garganta asfixiante. Eso es lo que se produce cuando hay una hiperreacción, ¿de acuerdo? Eh, tenemos que, digamos, compararlo aquí con el Cali bicromicum y con el Rus toxicodendrum. Son dos remedios que cursan con ese edema de garganta, ¿no? Hay también edemas de párpados. Aquí vamos a poner bien esta palabra porque parápados no es nada. Ahora sí está bien puesta. Hay también edemas de párpados, pero fíjense qué curioso, inferiores, porque hay también edemas de párpados superiores, por ejemplo el cali carbonicum o la sepia. Sin embargo, dentro de los que son inferiores tenemos a la lápiz melífica, con ausencia de sed. Esto es importante, porque en la melífica, igual que la brionia, que también es otro medicamento de dolores, la brionia cursa con sed, la ausencia de sed es de la melífica. La pulsatilla tiene ausencia de sed, también con dolores, sin embargo el arsénico tiene sed, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de detalles tan tontos, de si tiene sed o no tiene sed, a veces no, muy a menudo nos van a definir un medicamento. O sea, ese tipo de detalles tenemos que ir aprendiéndolos poco a poco, ¿de acuerdo? Yo sé que es mucho y les digo la verdad, a mí me pareció así. Cuando yo aprendí la homeopatía, a mí me parecía un poco, digo, o sea, yo hablaba con mi maestro, que era un tipo que sabía y sabe, ¿no? Porque aún vive, y este hombre me contaba, me hablaba, y yo decía, nunca sabré, nunca llegaré a eso, ¿no? Y de hecho creo que sigo creyéndolo, porque este hombre realmente era, era espectacular, ¿no? Pero, pero luego vas aprendiendo y cuando con el programita vas viéndolo, ¿no? Entonces, no se apuren con eso, no hay que saber todo esto, ¿de acuerdo? Luego recordemos esto de la alta sensibilidad al tacto, ¿ya? Se parece a China officinalis, que también tiene, la China officinalis es otro gran medicamento para el edema, también, pero este es el que no duele, ¿de acuerdo? Aunque sí tiene sensibilidad al tacto. Y bueno, en general, la abeja, para todos los estados inflamatorios con fiebre alternante, vamos a utilizarlo de forma casi rutinaria, ¿de acuerdo? Estados inflamatorios agudos, no crónicos, agudos, con dolor agudo en lápiz melífica, vamos a pensar siempre en ella, ¿de acuerdo? Más, más homeopatía comparado. Recordamos que cuando hablábamos detrás, hablábamos de los efectos de la insolación, ¿no? Y nombrábamos al glonoinum. También vamos a nombrar ahora a la apis melífica. Es otro gran medicamento
que tiene que ver con efectos de insolación, ¿de acuerdo? Importante. Heridas mal cicatrizadas y dolorosas. No sé si perciben, hay veces que las heridas les cuesta cicatrizar y están dolorosas. Apis es un gran medicamento. Lo pueden combinar con caléndula, ¿de acuerdo? Cuando son heridas que no cierran, la caléndula es un medicamento que está más conectado a heridas antiguas que ya no duelen, ¿m? Pero también sirve para las que son nuevas y dolorosas. La caléndula es por excelencia el gran medicamento para las heridas que no cicatrizan, para las úlceras también. Por ejemplo, esas heridas que se producen en la diabetes, ¿de acuerdo? Que son heridas que no acaban de cerrar. Anuria y disuria, ¿qué significa esto? Anuria significa que en orina y disuria quiere decir que orina a gotitas. Hay un medicamento que lo vamos a ver luego, justamente detrás de este, que es el Cantaris. Cantaris es una especie es un coleóptero, y es otro medicamento animal que vamos a utilizar para mucho para problemas de tipo de cistitis, problemas de vejiga, problemas urinarios, etcétera. Entonces, ese es el problema de próstata. Ese síntoma de la disuria, por ejemplo, que tienen también los enfermos de próstata, no solamente los enfermos de cistitis, sino también los enfermos de próstata, vamos a también a utilizar el lápiz, es un gran medicamento para ese tipo de problemas. Aparece mucho de hecho. Sobre todo si la disuria es ardiente. No se olviden que el ardor es una característica de este medicamento. ¿Mm? Es una característica de la picadura de la abeja. Dismenorrea, ¿qué significa esto? A ver, perdonen que les vaya metiendo quizás eso, palabras un poco técnicas, ¿no? Para los que ya están conectados a esto no les suena raro, pero a los demás quizás les está sonando raro. No es mi objetivo ser pedante en este tema, pero sí es bueno que tenga algunos conceptos médicos. ¿Por qué? Porque luego van a ir a buscar información y van a ver dismenorrea, o sea, van a buscar problemas de la regla y no va a tener casi información a no ser que pongan dismenorrea. Entonces la dismenorrea es todo lo que son alteraciones de la regla, ¿no? Con, con reglas irregulares, dolorosas, etcétera, ¿no? Y sobre todo dice en el ovario derecho, cuando hay mucha inflamación y dolor en el ovario derecho, porque la lateralidad de este medicamento es derecha, mientras que si fuera en el lado izquierdo tendríamos que pensar en el veneno de serpiente, otro medicamento que ya hemos visto anteriormente y también de origen animal, ¿se acuerdan? Entonces, eso, no olvidamos eso, ¿de acuerdo? Trastorno por susto, hemos hablado de él, o por humillación. También la humillación es una característica de este medicamento, aunque hay un medicamento que lo supera, que es la estafisagria. No olvidemos este gran medicamento, la estafisagria, que lo hemos nombrado muchas veces, que lo vamos a utilizar como desbloqueante siempre de la acuérdense que era por un lado las cirugías, problemas con cirugías, y por otro lado también cortes, todo lo que son cortes, ¿no? Problemas derivados de cortes, ¿no? Cuando ha habido un corte, por ejemplo, y a partir de un corte se ha producido un problema, bueno, pues pensemos en estafisagria, porque esto es algo que está muy conectado a este medicamento, ¿de acuerdo? Pero también no olvidemos la gran conexión que existe entre la estafisagria y la humillación, ¿no? La persona estafisagria se siente humillada, es algo bien, de tal manera que lo vamos a utilizar para desbloquear trastornos derivados de humillaciones, ¿no? La estafisagria es una hierba, ¿no? Es una hierba, eh, creo que es europea y la llaman hierba piojera, la hierba piojera, allá en Europa, ¿no? Y tiene también la estafisagria mucha conexión con lo que es el aparato genitourinario, ¿de acuerdo? O sea, que vamos a utilizarlo mucho por eso, ¿no? Y también con el tema sexual. También la estafisagria tiene que ver mucho
con lo que se llama el onanismo. Onanismo se refiere a cuando hay excesos sexuales muy fuertes, ¿no? Y eso es lo que sería, ¿no? Es muy, o sea, en las obsesiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando hay, ¿cómo se llaman las, bueno, la obsesión sexual? Cuando hay mucha obsesión sexual, ¿vale? La estafisagria es un gran medicamento. Tristeza con llanto, y esta es la característica emocional, es digamos, el, ¿cómo se llama? El síntoma mental más asociado a la lápiz melífica, eh, tristeza con llanto y pensamientos torturantes. Y eso se parece a Natrium muriaticum, solo que el Natrium muriaticum es más una energía crónica, vamos a decirlo, que el lápiz melífica, que es más aguda, ¿de acuerdo? No se olviden de esto y va muy conectado a eso. Pero esa es la, digamos, la característica emocional del lápiz melífica, ¿no? Y yo creo que ya, por aquí, por el lápiz melífica, sobre todo lo que le hemos dicho, eso, más o menos no hay más que decir de lápiz melífica. Es esa sensación de muerte inminente. Parece que la última, o sea, que cada respiración va a ser la última, algo así. Yo he leído en algún libro, te lo define así, ¿no? No me lo he encontrado yo, pero hay, por supuesto que hay, ¿no? Así es que bueno, aquí lo dejamos, es otro gran aportación. Las abejas no solo sirven para polinizar, para darnos su miel, y en fin, es un animal que yo hasta he leído que es el animal más importante de este mundo, y puede ser que sí, porque imagínense el desastre ecológico que sería carecer de ellas, pero también interfieren y dan en este como remedio homeopático, sirve para todo esto también. Así es que bendiciones para las abejas de este mundo, ahora y siempre. Un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.